Hago este video para aclarar un entendimiento que a lo mejor percibo que algunas personas están entendiendo, que en las prédicas yo estoy diciendo que la persona cree en Cristo y es salvada y sigue pecando como quiere. O sea, puede seguir practicando el pecado, puede seguir en las malas prácticas permanentemente. Jamás. Una persona que fue salvada por Cristo Jesús se le sella el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que ya realmente nuestra vida ya no está entregada al pecado. Nuestra vida ya no es buscar pecar sin importancia, sin que nos importe. La práctica del pecado queda anulada, pero hay que saber lo que es la práctica del pecado porque hay una línea muy delgada en estar luchando contra pecados, en vicios de pecados y practicar el pecado. Practicar el pecado es un asunto del corazón. ¿Cómo es eso? Bueno, el que practica el pecado dice, vamos a robar. ¿Qué? Vamos a robar. Yo sé dónde está el dinero. Vamos a un prostíbulo. Vamos al nightclub. Estamos casados, ¿pero qué? Vamos a un prostíbulo. En una situación, mentile. No hay falla. Miéntale. ¿Y qué? No le importa pecar. El que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Práctica del pecado es que no te importe. Por eso hay que entender esa línea muy delgada, porque un salvado, sin duda alguna, puede luchar con muchísimos pecados. Un salvado o puede estar totalmente apartado del pecado, excelente, esa es la voluntad de Dios, o puede estar así, luchando contra un pecado. Un día peca, otro día peca. Perdón, un día no peca, otro día peca. Un día peca, otro día no peca. Obviamente esa no es la voluntad de Dios, pero puede llegar a pasar si la persona no se cuida. Porque hay vicios, de todo tipo de vicios. Vicios del licor, esto, aquello, si la persona juega se envicia, la carne se envicia. La inmundicia de la carne es precisamente que tristemente se envicia con las cosas. Es por eso que nos tenemos que cuidar y apartarnos del mal. Pero deben de entender una cosa, al creer en Jesucristo todo cambia. ¿Qué quiere decir? Que si una persona está en fornicación con su pareja, ya el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Lo va a estar empujando a que resuelva su situación y se case. Así de simple. ¿Cómo va a estar siguiendo practicando el pecado si es fornicación? Pero que es complicado, mi pareja es complicada, no sé qué hacer. Comience a orar, comience a ayunar, pero usted tiene que resolver esa situación. Es como que diga que un hombre que está casado y esté adulterando, cree en Jesús, dice que fue sellado con el Espíritu Santo, pero sigue con esa relación. Es que estoy enviciado, nada de eso. Tiene que cortar con esa situación porque Jesucristo se convierte en lo más importante de tu vida. No vas a estar en paz. Tu paz ya es Cristo Jesús. Entonces pues ya sabes que la práctica del pecado es que vos sigas en ese adulterio. Tenés que resolverlo. Tenés que terminar con eso. Es obvio. El que hurtaba, dice el Señor, no hurte más. Cuando el Señor perdonaba, ¿qué le decía a la persona? Vete y no peques más. Pero no le está diciendo, ahora logra no pecar. No, deja de practicar el pecado. Vete y no peques más es, ya no sigas haciendo eso. Ya no sigas adulterando a la mujer adúltera. Ya no sigas haciendo eso. Busque el bien, esa es mi voluntad. Obviamente el fruto de haber creído es que te vas a apartar del mal. Una persona que creyó de verdad no puede seguir practicando algo, porque entonces no creyó. Ay, Cristo me salvó, que no sé qué, sigo con mi vida. Ahora, si la persona cree, se arrepiente, el Espíritu Santo se sella, ya le importa. Pero ponerle que venga de vicio de cocaína, de licor, de pornografía, de masturbación, todos los vicios que puedan haber, le va a costar. Va a tener muchísimas caídas. Pero si él se somete en el proceso de búsqueda, comunión, oración, adoración, ayuno, lectura de la palabra, el espíritu va a aumentar. Pero tiene que ser una decisión, porque tristemente nuestra carne tiende a querer pereciar, a querer relajarse, a no ser radical. Es triste, la situación humana es muy, muy triste en el aspecto de que es demasiado débil esta carne. Jesucristo lo dijo, orad para que no entréis en tentación, la carne es débil. Eso lo dijo el Mesías. Es débil, horriblemente débil. Pero obviamente va a haber un cambio. O sea, no es que Jesucristo me salvó, yo sigo igual, nunca, no vas a seguir igual. Jamás, si creíste de verdad y fue sellado el Espíritu Santo. El arrepentimiento que demanda Dios es del estado en el que estamos, no de los pecados. El pecado lo vas a seguir cometiendo, ya no en práctica, pero sí lo vas a seguir cometiendo, hasta en la mente, en acciones, hasta por decisión, obviamente. Una cosita que vos le digas a alguien para zafarte de alguien,
No está. O tengo que hacer algo. Estás mintiendo. No tienes que hacer nada. No querés hacerlo. Y el ser humano lo hace. Lo hacemos. Sería excepcional que no lo hiciéramos. Pero de repente lo hacemos y ustedes lo saben. Por eso Jesucristo nos tenía que salvar. Entonces, aclaro. Tienen que entender que hay una línea delgada. No, no es una línea delgada. Es simplemente que el que practique el pecado en su corazón está frío. El que ya no practique el pecado le importa. Va a llorar eventualmente por los pecados, se va a arrepentir. Sabe que es una ofensa contra la verdad, contra el Espíritu Santo. El que practique el pecado, no le importa. Si oyó el Evangelio y sigue en la práctica del pecado, no le importó, eso es pecar voluntariamente, porque no le importó el Evangelio. Ya no queda más sacrificio por los pecados porque seguís pecando, no quisiste ser justificado. Seguís pecando, no querés la justificación del Mesías, no lo querés creer, no lo querés reconocer. Entonces ese es el punto. Obviamente la santidad es en gran manera importante en nuestra vida. Miren, cuando logramos, tiempos que hayamos logrado, o si lo estamos logrando, a como estés, no te estoy diciendo, cuando uno logra apartarse del mal, el beneficio es absoluto al ser, a la salud, a la mente, a la conexión con el Señor, está amplificada. Ya que precisamente, miren, hasta la gente en el mundo, sin creer en Dios, hay gente intelectual que sabe que el camino de la moralidad es puro progreso para su vida y que el camino de la inmoralidad, en todos los aspectos, inmoral es hacer el mal, es destrucción y estancamiento para su vida. Hay gente que sabe, sin creer en Dios, siendo agnóstica y atea, que por ejemplo la pornografía, la masturbación, el alcohol, los vicios, el cigarro, esto, aquello, la mentira, que todo eso es estancamiento, no te va a dejar progresar. Hay grandes millonarios, gente que ha hecho mucha plata, que es próspera naturalmente y te dice, grandes claves de esto es apartarse de todos los vicios, ya que el vicio es un estancamiento, te destruye la mente, el cuerpo, te enferma. O sea, imagínate que aún en lo natural, sin Dios, eso es una ley. El bien te trae bien, el mal te trae mal. Pero mira qué impresionante es la verdad y qué para meditar es todo esto. Pueden haber mundanos que no creen en Jesús, que sean aún más morales que un hijo de Dios. Y sin importar cómo haya sido la moralidad del mundano, si el otro hijo de Dios que está luchando con mucho pecado muere, el hijo se va al cielo y el otro se pierde. Porque esto es no por obras de justicia. En la vida le fue mejor, eso sí. Pero el alma es otra cosa. El alma tiene que ser justificada por el Mesías. Por el Mesías. Y si no fue justificada por el Mesías, te perdiste. Pudiste ser don monje. Es un decir. Apartado totalmente de cosa mala. A Dios eso no lo vio porque no creíste en el unigénito. Toda la piedra angular es Jesucristo. Ese es el milagro. Dios va a mirar la justificación. Dios va a mirar al Hijo en la persona, no los pecados, no los errores. Obviamente, Dios quiere que nos apartemos del mal. Es su voluntad. Ya que el diablo busca destruirnos con el pecado. Y esto es para todos. Las prédicas, cuando uno las da, teniendo el Espíritu Santo, no solo los edifican a ustedes, yo mismo me edifico. Porque así es. Entonces, la práctica del pecado cesa para un hijo. Un hijo no puede seguir, no, Cristo ya me salvó. Yo sigo en adulterio, sigo en fornicación. Sé que las situaciones son muy complicadas a veces, pero hay cosas que tienen que ser radicales. No puede ser un juego de me hago el loco, no resuelvo esto. Hay que resolverlo, así de simple, hay que resolverlo. Y si está complicada la cosa, orá, ayuná, pedirle al Señor que te ayude a resolverlo. Pero poné cartas en el asunto. Tenés que salir de la práctica del pecado, si realmente creíste, porque obviamente y es algo que vos mismo sabés, no te lo tienen que decir. El Espíritu Santo te empuja si se selló el Espíritu Santo. Es así. Aclarado eso, ahí es donde la no condenación está activada. La no condenación está activada para un hijo. Y un hijo de Dios que creyó, la vida le cambia. Y ya no va a practicar el pecado sin que le importe. Ahí se activa la no condenación. La no condenación no es para todo el mundo. Si la persona cree a medias, la no condenación no existe. Si la persona no cree, la no condenación no existe. Esa es la inmedible salvación del Señor.